de Matinal 5. Además de A Diario, está compartiendo con nosotros Geomar García, a mi derecha inclusive, además del director de prensa de Telecentro Canal 13, Alberto Caminero, y hoy me ha tocado ser la única fémina dentro de este grupo, una servidora, Loreni Solano. También estaremos conectando en breve con los compañeros de La Opción de la Mañana, que están Gustavo Olivo, Johnny Vázquez, Mayra Ogando, Bienvenido Rojas y William Capellán. Ahí estarán ellos también haciendo conexión en breve para hacer preguntas, y le damos una calurosa y formal bienvenida al arquitecto Andrés Navarro, que tiene mucho que contarnos después de todos los recorridos que ha hecho por el país, conociendo el parecer de la gente con relación a sus aspiraciones a la presidencia de la República. Buenos días, bienvenido, arquitecto, ¿cómo está? Buenos días, bueno, estoy feliz aquí de estar en el grupo Telemicro y a través de ustedes pues llegar a todo el país para compartir mi experiencia, también algunas de mis propuestas de cara a las elecciones del 2020. Ha sido fascinante poder estar participando dentro del Partido de la Liberación Dominicana en este proceso interno que formalmente iniciará el 7 de julio, conforme a la ley de partido, la precampaña. Pero hemos estado en los preparativos de todo lo que representa una candidatura de esta magnitud en un partido tan competitivo como el Partido de la Liberación Dominicana, tomando en cuenta que es necesario hoy más que nunca se presente ya una nueva generación, un relevo para asumir la responsabilidad de seguir conduciendo los destinos de la nación. Pero ese relevo debe tener no solamente una nueva característica, un nuevo perfil, sino también una nueva propuesta de nación que genere confianza en un ambiente, en un clima donde la gente cada vez cree menos en la política, y es necesario precisamente que esta nueva generación de políticos asumamos una responsabilidad que es de fortalecer el sistema de partido. Por eso, muy motivado por eso, he dado el paso de presentarme, de ser evaluado por las bases de mi partido y también de la sociedad dominicana. Arquitecto, Andrés, hay que decir que en el caso de esta entrevista, que está siendo transmitida a nivel internacional a través de Telemicro Internacional y Telemicro HD, como también por Telecentro Digital, Telecentro Canal 13, Digital 15 y Telemicro Canal 5. Pero me gustaría, anoche la empresa Viva hizo un hito en la historia de la evolución de la era digital, porque lanzó su 5G de la mano de Ericsson. Fue un acto en el que estuvo el presidente de la República, y que lo que estuvimos ahí fuimos testigos precisamente porque es un acontecimiento en la República Dominicana. Pero en ese encuentro el presidente de la República estuvo y al llegar a la prensa le dijo: ya está llegando la hora de hablar de la reelección. Así es. Pronto lo convocaré para hablar de eso. Pero además en el Partido de la Liberación Dominicana todo está bien. ¿Cuál es la lectura que usted le da a esas palabras del jefe del Estado? Bueno, precisamente el presidente Danilo Medina es el líder del PLD que ha estado auspiciando ya el relevo en nuestra organización. Deben recordar que él fue el que más empujó el que el Partido de la Liberación Dominicana tomara la decisión de establecer primarias sobre la base del padrón de la Junta Central Electoral y no del partido. Eso es lo que popularmente se le ha llamado primarias abiertas, es lo que permite que el PLD le diga a toda la ciudadanía: vengan ustedes a tomar esta decisión tan importante que es la de seleccionar a nuestros candidatos para las elecciones del 2020. Y precisamente es el presidente Danilo Medina que ha estado auspiciando esa apertura del PLD. Y esa es la gran oportunidad, ese es el gran nicho que permite que surja una nueva generación de políticos y políticas del PLD para seguir haciendo del país una nación en desarrollo de cara precisamente al desarrollo sostenible. Y esto, pues, lo que él ha planteado es claro. Ya las fechas están dadas por la ley, fechas límites para la toma de decisión de cuáles son las precandidaturas. Hay que recordar que para el día 7, el próximo 7 de junio, ya los partidos deben reservarse el 20% de las
candidaturas. Esto es ya un mandato que permite claridad y transparencia en el proceso de precandidatura. Y antes del 23 es necesario que ya nosotros tengamos la claridad de cuáles son los precandidatos. Sé que él no va. En el caso Él va a del decir PLD, que no va. bueno, él va pronto a hablar al respecto, pero en el caso del PLD se hace una reunión del Comité Central y es en esa reunión del Comité Central donde se deciden cuáles son los precandidatos que serán reconocidos por el partido de cara a las presidenciales. Todo esto tiene que ocurrir en el mes de junio. Por eso me hace sentido que él haya dicho ayer que ya se acerca la fecha en que esto se va a aclarar. Arquitecto, usted ha estado recorriendo el país. Los sectores de oposición propagan y dicen que el país está harto del PLD. Y yo le pregunto a usted, que ha estado contactando gente en diferentes sectores, ¿qué es lo que más la gente quiere? Lo que más la gente le gustaría que se hiciera. ¿Cuáles son sus aspiraciones, sus necesidades? Sí. ¿Qué usted ha podido contactar con esa gente? Bueno, he realizado varios recorridos a nivel nacional. Dentro de esos recorridos hemos establecido una nueva forma de hacer campaña, de hacer política. Y son unos talleres a nivel regional donde convocamos líderes, tanto de la sociedad política como de la sociedad civil, para debatir sobre los temas prioritarios de cada una de las provincias. Y ahí pues hemos podido confirmar, además de esas aspiraciones nacionales que aparecen en los sondeos, en las encuestas, como es tener un país todavía más seguro, más sosegado, como es también el combate a la corrupción, como es seguir ampliando las oportunidades, especialmente de empleos de calidad o de generación de ingresos a través de acciones de emprendedores, que son estos los problemas que más aparecen en las encuestas. Entonces pudimos detectar necesidades locales bien focalizadas. Por ejemplo, cuando hicimos aquí en el Distrito Nacional para la provincia de Santo Domingo, en Boca Chica insistían mucho en que uno de sus principales problemas es el de la seguridad, porque es una zona turística, y también el de saneamiento, precisamente porque del turismo viven ellos, de la playa, de que el ambiente sea seguro, pero también que sea sano. Sin embargo, cuando nos trasladamos a Santiago Rodríguez, que es una provincia cibaeña, pues allá en Santiago Rodríguez no hay problema de delincuencia. El problema de ellos no es la seguridad porque tienen un ambiente seguro. El problema de ellos es la sequía, que le ha dado fuerte a los productores de leche, a los ganaderos y también a los productores de banano. Entonces, la importancia que tiene de que la política se haga sobre la base de traducir o de interpretar las causas sociales de nuestra gente es lo que va a conferir confianza. Y por eso, cuando la oposición habla de hartazgo, los hartazgos tienen ellos de estar en la oposición, ellos están cansados de estar en la oposición. Pero el país todavía sigue apostando al PLD, aparecen en todas las encuestas también que somos el partido más confiable. Pero no podemos coger el riesgo como PLDistas de pensar de que porque somos el partido más confiable, debemos seguir haciendo siempre las cosas de la misma manera, porque en esa forma vamos a perder confianza. Este es el momento en que el PLD tiene la gran oportunidad de renovarse, de decirle al país, nosotros somos capaces de autocriticarnos y de seguir agregando valor a nuestro ejercicio político y gubernamental. Y por esa razón, un nuevo perfil de candidato tiene que aparecer ahora, tiene que ser valorado. El PLD tiene que mostrar al país que tiene esa capacidad de poder presentar opciones que para la población representen la respuesta de hoy en día. Igualmente, oigan, lo he visto en todos los rincones del país. La gente quiere participar en su historia, quiere participar en la toma de decisiones. La democracia representativa es evidente que ya no es suficiente para los dominicanos y dominicanas, para la sociedad civil. Por eso el gobierno del presidente Andrés Navarro va a instituir
un régimen de democracia participativa. La Constitución ya nos genera una serie de mecanismos donde se puede lograr que las fuerzas sociales incidan en las políticas públicas. Y por eso nosotros vamos a apoyar a los gobiernos locales, porque es un mecanismo de auspiciar democracia participativa. Yo voy a ser el primer presidente, les digo, hermanos de Telemicro, el primer presidente municipalista que aprendió a manejar instituciones gubernamentales en el fragor de la gestión local municipal. Y por eso tengo un gran compromiso. Una de mis primeras acciones va a ser un pacto nacional por el desarrollo local. ¿Por qué? Porque en el país no hemos entendido de que el desarrollo sostenible tiene que partir del desarrollo local hacia el desarrollo nacional. Y que el desarrollo nacional tribute también al desarrollo local. Y este es nuestro compromiso de manos de los gobiernos locales, pero también de las organizaciones de base. He tenido la maravillosa experiencia de dialogar en muchas provincias con la comunidad cristiana, con las iglesias. Oigan, el deseo que tienen de aportar, especialmente apostando a que podamos fortalecer un sistema de valores en nuestras familias, en nuestras comunidades, es una cantera de propuestas, de ideas, que un estadista como Andrés Navarro la va a tomar muy en serio. Les digo, las políticas públicas en un Estado moderno no pueden ser simple y llanamente legales. Además de ser legales, deben ser legítimas. Para que una política pública, para que una acción de gobierno pueda ser legítima, tiene que tener una base social. Por eso el gobierno de Andrés Navarro va a ser el gobierno del contrato social, que aquí en el país le llamamos pactos nacionales. Lo hemos podido ver. Yo soy testigo de excepción. Cuando tuve el privilegio de ser ministro de Educación, gracias a la confianza del presidente Danilo Medina, pude notar que la política educativa, que es la emblemática de su gobierno, tiene la efectividad gracias a un pacto nacional. La Estrategia Nacional de Desarrollo establece también que debemos tener un pacto fiscal, que no hemos logrado. Andrés Navarro, les garantizo, va a lograr el consenso suficiente para que podamos tener un pacto fiscal, para que sea sostenible el gasto público. Pero también está previsto un pacto por la reforma del sector eléctrico, que no se ha logrado. Y no por falta de voluntad del gobierno. El gobierno ha hecho todo lo posible para que se logre, pero la oposición no ha tenido la vocación de poder concertar y poder lograr un pacto por la reforma del sector eléctrico. Lo vamos a lograr nosotros cuando estemos en el gobierno, si no se logra en lo que resta del periodo del presidente Danilo Medina. ¿Es necesario para Andrés Navarro ser presidente, ser candidato primero? Ajá. En el PLD se necesita la aprobación del Comité Central, las 2/3 partes, para Sí, usted ser así es. precandidato presidencial. ¿Cuánto, dentro de un ambiente de moderación y prudencia, entiende usted que deberían ser el máximo de precandidatos presidenciales y en un escenario posible de repostulación del presidente Danilo Medina o no repostulación de Danilo Medina, debe haber siempre una primaria que haya competencia democrática? Sí. Bueno, Geomar, en primer lugar, la ley establece un tope para los cargos electivos que son únicos, como es el caso de la presidencia. No más de 10 precandidatos podemos presentar como partido. Eso va a ser una decisión que tomará el Comité Central en su momento. Debe ser en el mes de junio. Y por otro lado, ciertamente, nosotros tenemos que defender el mecanismo de las primarias, porque son elecciones internas que fortalecen la democracia, pero también que dan igualdad de oportunidades a los miembros del partido que tienen el derecho de ser considerados para ser candidatos. Por tanto, las primarias, que ya está instituido en la ley de partido como uno de los mecanismos de selección de candidatos, de todos los mecanismos que aparecen en la ley, el más democrático son las primarias. El PLD lo que está mostrando es una capacidad de una vocación de partido democrático al haber elegido esto. Y mucho más cuando es abierta, es decir, con el padrón de la Junta Central Electoral, porque ya no solamente se limita a las fronteras de la membresía del partido, sino a la sociedad en su conjunto. Así es. Hay uno de los compañeros de la opción de la mañana, Johnny Vázquez, que también quiere incluirse en las preguntas. Vamos a conectar con Johnny desde la opción de la mañana. Adelante, Johnny.
Gracias. Buenos días para todos. A Andrés Navarro, a mucha gente nos resultó chocante que usted, manejando el ministerio más millonario de este país, fuera sustituido y usted no fuera ni siquiera a la toma de posesión o a entregar la gestión. A mucha gente le ha resultado chocante esa actitud suya, porque los que manejan fondos públicos están obligados por ley de rendir cuentas. ¿Qué le pasó a usted que ni siquiera fue y que no sabemos al final de la jornada qué pasó ahí? Porque incluso el nuevo ministro ha estado haciendo una serie de denuncias que usted debe responder. Yo quisiera saber por qué usted no fue a ese acto. Yo le sumaría el hecho de si es cierto un conflicto anterior que viene desde el Ministerio de Educación cuando usted fue nombrado y a él supuestamente le cerraron, le cambiaron la cerradura, no le permitían el acceso, no le dejaban participar en ciertas actividades y usted era el ministro en ese momento. Bien, pues buenos días, Johnny. En primer lugar, debes recordar que yo presenté mi renuncia el 17 de febrero, eso fue un domingo, para ser efectiva el 18, lunes 18, porque desde el 17 de febrero anuncié que me iba a dedicar a tiempo completo a la labor política. Yo no podía durar un día más en el ejercicio de la función de ministro de Educación. Desde ese momento el puesto, la posición quedó vacante. El nombramiento del nuevo ministro ocurrió una semana después, el siguiente domingo, para asumir funciones el siguiente lunes, 8 días después. Yo no podía ya estar presente en el ministerio para entregar. No es el caso de cuando se sustituye a un ministro por otro y entonces es inmediatamente efectiva la entrega antes de que la posición quede vacante. Yo estaba dispuesto, claro está, a ir si me invitaban, pero ya yo no podía llegar al ministerio como el ministro saliente para entregar. Aquí en temas de Estado y en temas de protocolo hay que tener mucho cuidado. ¿Para qué? Para que no se pierdan las formas y uno no pueda ser de alguna manera malentendido. Se puede revisar el decreto de nombramiento del nuevo ministro que dice puesto vacante. O sea, no hay ningún incumbente que en ese momento, de manera oficial, pueda entregar la cartera porque estaba ya una semana vacante. Yo sí estaba dispuesto, porque somos del mismo partido, yo soy del equipo del presidente, de ser invitado, pues entonces estar presente y por un acto de cortesía frente al país, pues me hubiese encantado estar ahí acompañándole. ¿Hay un conflicto entre usted y el nuevo ministro? No. Y lo que le mencionaba de la puerta que suena. No, todos esos son versiones que aparecen. No quiero usar en este contexto la palabra fábula para que no se salga de contexto, pero no son de todos los comentarios que surgen. Ustedes saben que en torno a las figuras públicas, a los políticos, pues cuando se dan situaciones que la gente no entiende o que son confusas, se generan muchas explicaciones sobre la base de supuestos, de rumores, pero nada de eso. Ministro, yo tengo y muy sobre buena... la denuncia de su gestión de Antonio Peña. Bueno, lo que yo he preferido es que sea la Cámara de Cuentas, ¿no?, que haga la auditoría. Por eso inmediatamente fui a la Cámara de Cuentas y solicité una auditoría que estaba fuera de programación, claro está, por eso me vi en la necesidad de solicitarla y fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Cuentas para ser llevada a cabo. Es la auditoría la que debe dar cuenta de la pulcritud del ejercicio de mis funciones, porque si algo me ha caracterizado, y el país lo sabe, cuando estuve en el ayuntamiento, en obras públicas, en la Cancillería y en el Ministerio de Educación, fue el rigor del manejo de la cosa pública, porque es precisamente una de las banderas a la que yo apuesto como político de esta generación, que nosotros tenemos que levantar, lo que es la transparencia, el uso pulcro de los recursos de los fondos públicos y también la eficiencia. Desde mi punto de vista es el ejercicio ético y es mejor que en vez de un dime y te diré, porque yo no puedo estar diciendo una versión defendiéndome a mí, porque eso no tiene necesariamente que ser creído por toda la población. Sí que lo diga el ente que por ley le corresponde
evaluar a cada funcionario Arquitecto, público. hay un tema controversial que no puedo dejar de preguntarle, porque usted fue ministro de Educación. Sí. ¿Usted dejó en carpeta o no quiso enfrentarse con el tema de la iglesia, la resolución 33-2019 sobre equidad de género en las escuelas? Porque eso ha desatado un avispero. Sí. Y si usted está de acuerdo o no con dicha resolución. Sí, lo primero es que yo creo en la equidad de género, en el hecho de que la mujer tenga exactamente los mismos derechos y las mismas oportunidades que los hombres. Nosotros somos una sociedad todavía que tiene una deuda social muy grande con las mujeres. Y les digo, frente a cualquier escenario, Andrés Navarro, que pretende ser presidente de la República, va a seguir avanzando en la creación de un ambiente de igualdad de derechos y oportunidades para todos los dominicanos y dominicanas. En ese sentido, el trabajo de crear una cultura del respeto hacia la mujer debe ser tanto en la familia como en la escuela. Y en eso yo estoy altamente comprometido. Cuando fui ministro de Educación, encontré la dirección de desarrollo de la mujer, de desarrollo de equidad de género, la encontré como un departamento. Y entendía que esa jerarquía no le permitía la capacidad operativa para incidir en esa cultura de la igualdad, de la equidad entre hombre y mujer. Esto me llevó a tomar una decisión, elevarla de jerarquía y la convertí en una dirección general. ¿Para qué? Para nosotros trabajar la equidad entre hombres y mujeres. Y trabajamos de mano del Ministerio de la Mujer. Esta resolución que ha sido emitida por la presente administración, esta orden departamental, a mí me parece que es correcta, en el sentido de que lo que está es ordenando que se diseñe una metodología para formular una política de equidad de género que permita cambiar el comportamiento, mejorar el comportamiento de la institución como ente administrativo, pero también en las escuelas. Lo que yo le he hecho es la sugerencia al Ministerio de Educación que esa resolución tiene una debilidad de carácter metodológico que debe ser considerada por ellos y ajustada. Y es que primero designa o reconoce al Ministerio de la Mujer como el ente asesor, y es correcto porque es quien maneja la política hacia la mujer. Perfecto. Pero cuando establece una comisión asesora, solamente considera a 2 organizaciones universitarias que por años han estado trabajando por la equidad de género, por los derechos de la mujer, 2 instituciones que tienen muy buena imagen, muy buen trabajo, que han estado laborando por muchos años. Yo las respeto a esas 2 instituciones. La debilidad es que no tomaron en cuenta que en ese equipo asesor para el diseño de la metodología deben estar también representadas las iglesias. ¿Por qué? Porque las iglesias tienen una posición frente al tema que debe ser escuchada, debe ser considerada desde el momento del diseño de la metodología. ¿Y qué piensa el Pero arquitecto? además, perdón, Ulises, además, las iglesias son las organizaciones que mayor presencia tienen en la gestión de centros educativos. Durante mi gestión establecimos alianzas estratégicas con las iglesias y muchas de ellas pasaron sus centros educativos al sector público y lo están cogestionando con el Ministerio de Educación. Por tanto, ellas deben tener un papel también protagónico en el diseño de esa metodología. Y otra observación, recomendación que le hago al Ministerio, es que en su último artículo de la resolución, que establece que cuando esté lista la política, se va a presentar a los organismos competentes, yo le sugeriría que en vez de hablar de organismo competente, identifiquen directamente al organismo competente que tiene la capacidad legal para establecer una política como esa, que es el Consejo Nacional de Educación.
En el Consejo Nacional de Educación, además, están otros ministerios, otras instituciones públicas que deben también conocer eso, evaluarlo y darle aprobación o hacerle ajuste. Están los colegios privados que deben también ser partícipes. Están organizaciones no confesionales, es decir, ONG, empresariales. En definitiva, si se le hacen esos dos ajustes a la resolución, entiendo que entonces no generará el malestar, también las suspicacias que puede generar como está redactada. Pero les digo, es necesario que el Ministerio de Educación, como lo está haciendo, siga auspiciando una cultura del respeto hacia la mujer, una nueva masculinidad donde los hombres no veamos a la mujer como un sujeto inferior, sino que nos demos cuenta que ellos son, en términos de derechos y de oportunidades, deben ser iguales a nosotros. Arquitecto. Esa es mi posición frente al tema, ¿no? Usted sabe que en agosto del 2018 o 2017, no recuerdo exactamente en qué año, el presidente Medina inició, bueno, tiene un año y tanto, el sistema de monitoreo y medición de la gestión pública, Sí. que mide el tema de la transparencia, el tema del uso de la tecnología de información y comunicación, el tema de cualquier, de la ética, entre otras cosas, para hacer una medición de las instituciones del Estado. A mí me gustaría saber cuál usted entiende que es la principal debilidad que tiene el PLD como gobierno. Y digo el PLD porque es el partido que ha estado gobernando durante más tiempo, en los últimos 20 años, al que más fuerte le ha tocado, más tiempo le ha tocado es al PLD. Bueno, De cara al mejoramiento a ese sistema de monitoreo y medición. sí, Loreni, más que debilidad, yo les diría, los principales retos que tiene el PLD en la conducción del Estado, desde mi punto de vista, está en el fortalecimiento institucional del Estado. Si a mí me preguntaran cuál es el principal problema que tú ves en la República Dominicana, yo no diría delincuencia, yo no diría el trabajo, no diría medio ambiente, diría el problema institucional. Porque podremos dedicar grandes recursos a las políticas públicas y si seguimos con el tipo de institución que tenemos hoy en día, esos recursos nunca van a lograr agregar valor a la vida de la gente en la República Dominicana en su justa medida. Sociedades como la dominicana se desarrollan de manera desigual y combinada. Y eso sucede también en el Estado. Hay instituciones del Estado que han sido más amables para la transformación, para el cambio, como por ejemplo la Dirección de Impuestos Internos, que es una de las instituciones más modernas, más operativas que tiene el Estado dominicano. Pero hay instituciones que se le hace muy difícil el cambio y por tanto no logran agregar el suficiente valor en función al presupuesto que tienen. Por eso cada vez que yo he llegado a una institución, ya sea el ayuntamiento, obras públicas, el Cancillería o el Ministerio de Educación, he dedicado grandes esfuerzos en la transformación institucional, porque es un intangible que no es posiblemente valorado en lo inmediato por el conjunto de la población, pero ese intangible, que es el que está encargado, la institucionalidad como tal, encargada de llevar a cabo las políticas públicas, es la determinante para que sean eficientes. Y entiendo que más que cualquier otro partido, debe ser el PLD el que asuma esta responsabilidad, porque en la manera que nos creó Juan Bosch, con los principios que surgimos, ese primer PLD, ese partido de cuadro, estaba abocado a garantizar a los dominicanos y dominicanas un Estado lo suficientemente transparente, participativo y eficiente que llenara las expectativas. Por eso que el gobierno que nosotros estamos diseñando va a ser un gobierno dedicado a la transformación del Estado para que logre que la gente confíe más en las instituciones públicas. No hay país en el mundo que se haya desarrollado sin un capital social bien robusto. Y el capital social se mide por el grado de confianza que tiene la población en sus instituciones. En la medida, fíjense cómo aparecen en las encuestas. Las organizaciones más confiables para los dominicanos son las iglesias evangélicas y también la Iglesia Católica y las universidades.
y las organizaciones menos confiables, ¿cuáles son? Los Los partidos políticos. Pero qué triste es, porque son los partidos políticos los que están abocados a gobernar, a administrar nuestra institucionalidad, nuestra sociedad. Por eso es que yo les digo, no solamente a los PLDistas, a toda la clase política, oigan, asumamos esta responsabilidad. Veamos que el pueblo nos está hablando, escuchemos, nos están hablando y nos lo están diciendo a tiempo. Si no hacemos un cambio en la política, y comenzando por la institucionalidad, les digo que va a colapsar tarde o temprano el sistema de partido y estaremos viéndonos reflejados en lo que ha pasado en otros países, países mucho más grandes que el nuestro, que todavía están hincados en el medio de una crisis social, política y económica. Arquitecto, aparentemente el Partido de la Liberación Dominicana no termina de entender eso. El miembro del comité político, Ventura Camejo, ha dicho que en la próxima reunión del comité político va a solicitar que se habilite al presidente Danilo Medina. La forma de hacerlo es una modificación a la Constitución. Ajá. Quiero saber qué piensa de eso. No, Ulises, yo entiendo que hay sectores que han querido confundir a la población. Generar un proceso de transformación de la Constitución no es violar la Constitución. No, Ese es un tipo de manipulación que han hecho sectores interesados. Pero yo le la pregunto, Constitución, Ulises, establece los mecanismos a través de cuales transformarla. ¿Qué quiere decir? Que mientras usted respete los mecanismos que establece la Constitución para ser transformada, entonces usted no la está violando. Entonces, o sea, que si el presidente lo respeta, el mecanismo puede habilitarla para volver a repostularse. El presidente y cualquier otro sujeto que respete el procedimiento no está violando la Constitución. Porque no puede ser para una cosa buena y para otra cosa pero mala. yo le pregunto, arquitecto, ¿es un respeto a la Constitución? ¿Es un respeto a la Constitución? Ajá. Justamente modificarla 2 veces para ir como candidato presidencial. No, Ulises, tú puedes cuestionar la decisión personal de un individuo de que los cambios a la Constitución le estén beneficiando. Eso es una cosa. Otra cosa es acusarlo de que la está violando. Entonces vamos a separar el sentido, porque hay un tema que es de carácter legal y otro tema que es de carácter moral o ético, como usted quiera, que es ya un juicio de valor. Pero no podemos confundir al pueblo dominicano y seguir vendiéndole que transformar la Constitución es una violación a la Constitución cuando tú cumples con los procedimientos. Porque entonces, ¿para qué colocamos aquel día que cambiamos la Constitución? ¿Para qué le colocamos mecanismos para su transformación? ¿Qué modelo constitucional ¿Cómo deberíamos interpretar tener? entonces? ¿Cómo decirle a la ciudadanía Sí. para que no se llame a Violación. ofensa, ni violación, ni interés personal? O sea, ¿cómo llamarle a esto de provocar un cambio en la Constitución, respetando la misma Constitución, Sí. porque establece la forma? El procedimiento. Sí. Entonces, ¿cómo llamarle al gesto, a la decisión, a la determinación de que se cambien las cosas para volver a ser candidato presidencial? Es que estoy buscando un término y no lo encuentro. Bueno, pero yo no tengo que ser que te dé ese término, Ulises. No, le pregunto porque de repente lo tiene o lo sabe. No, ¿Qué yo lo que modelo- sí qué quiero es modelo que constitucional? ¿Qué seamos modelo? transparentes con este tema y seamos lo suficientemente serios y honestos. Una cosa es que usted quiera irse al ámbito de lo ético, de lo moral, y usted tiene sus juicios de valor. Otra cosa es confundir al país y decirle que eso es una violación a la Constitución. Siempre y cuando se respete, ustedes saben que el procedimiento establecido es que hay que someter una ley, una propuesta, un proyecto de ley orgánica al Congreso. El Congreso, en ese proyecto de ley orgánica, deben especificarse cuáles son los artículos de la Constitución que se pretenden modificar. Y de una ley orgánica quiere decir que tiene que tener un voto calificado. Y posteriormente, si se aprueba en el Congreso que fue elegido democráticamente No por hay el violación, país, no hay violación. no hay violación. Entonces, eso a quisiera partir de ahí decir- se procede a la Eso Asamblea quiere decir Nacional. que si se hace esa modificación en todo el aspecto legal y correctamente,
No hay y el violación. no la violación, sino y el presidente Medina queda habilitado, ¿usted lo apoyaría para esa repostulación? Loreni, yo sobre el tema de la repostulación del presidente he sido reiterativo. Yo me voy a pronunciar después que él se pronuncie. ¿Qué modelo constitucional? Él dijo que se va a pronunciar pronto, entonces Andrés lo hará. Pero si en la reunión del comité ¿Qué modelo político pudiéramos tener constitucional? ¿Qué modelo constitucional? ¿Rígido, riguroso, que no se reforme, o un modelo que permita Flexible. la posibilidad de que el pueblo al final decida? Porque hemos tenido presidentes que han ido a la repostulación y el pueblo lo ha sacado. Así es. A Balaguer en el 78 el pueblo lo sacó. A Hipólito. Mejía también. A Leonel Fernández lo religió. A Danilo Medina lo religió. ¿Qué modelo constitucional debemos tener sin esos maniqueísmos ni interpretaciones, sino dentro de lo legal y lo conveniente para la sociedad? Porque se trata del gran pacto social del Sí, que hablaba así es. Rousseau. ¿Qué trato social debemos tener como constitución? A mí me parece que, Geomar, el modelo que tenemos de 2 periodos y no más es el modelo correcto. Es decir, Esto no que viola derecho del presidente Danilo Medina. Usted tiene un periodo y tiene la posibilidad de repostularse una sola vez. Ese modelo permite que si la población valora adecuadamente, de manera positiva, sus primeros 4 años, le permita 4 años más para que concluya o avance las políticas públicas que usted ha estado Arquitecto. estableciendo. Señores, vamos a Arquitecto. conectar, Más vamos a nada. conectarnos. Ese es el hay modelo una- que yo entiendo es más saludable para la actual condición de la República Arquitecto, Dominicana. Vamos. yéndonos a las raíces históricas del PLD y de lo que predicaba Juan Bosch, hay sectores de la sociedad que consideran que el PLD le ha dado al país más de lo que menos esperaba y menos de lo que más esperaba. Cuando digo esto, digo, el PLD predicaba la lucha ética, moral, contra la corrupción, y no todas esas obras de envergadura que ha hecho, todos esos trabajos que ha hecho. Sin embargo, frente a esa situación, ¿qué plantea usted? Porque indiscutiblemente que la sociedad le cuestiona esas partes Sí, que era lo que más esperaba del PLD y menos de los que le ha dado. sí. Lo primero, Gerardino, es que hay que recordar, no olvidemos, que ha sido el PLD la institución en el mando del gobierno que más mecanismos ha establecido en términos legales para el combate a la corrupción. Ciertamente, vamos camino a 20 años de gobierno y por tanto, como hemos sido el partido que ha ejercido, que tiene una hoja de servicio gubernamental más dilatada, entonces se nos pueden señalar errores. Lo que no podemos permitir es nosotros que esa oposición siga pretendiendo crear una imagen del PLD como un partido que no está comprometido con la transparencia y el combate a la corrupción, que no hemos llenado las expectativas de la población. Tenemos que ser autocríticos y eso es verdad, lo dicen los sondeos. Y eso es por eso, precisamente por eso el PLD debe ahora apostar a un relevo que esté comprometido con llenar ese nicho que todavía no hemos logrado llenar. Pero tenemos que partir de una hoja de servicio que ha agregado mucho valor a la población. Busquemos todas las normas que hay hoy en la República Dominicana a través de las cuales la población puede exigir transparencia, puede luchar contra la impunidad. Todas esas normas han sido establecidas gracias al gobierno y al Congreso del PLD. Y esto es sobre esa base, y les digo otra cosa, el PLD hoy con la política educativa del presidente Danilo Medina está creando una nueva sociedad civil en las escuelas, más crítica, más responsable. Cuando esos jóvenes salgan de las escuelas ya como ciudadanos, va a ser una sociedad civil menos tolerante con la mala práctica, pero ha sido un producto del PLD. Lo que pasa es que el PLD ahora tiene que darse cuenta que debe reposicionarse con una nueva generación
de políticos que estén a la altura de esa sociedad civil que nosotros estamos construyendo en las escuelas, para que no haya una crisis mayor en el momento en que se crucen esa sociedad civil emergente de las escuelas y una clase política que deberá estar a su altura. Arquitecto. Esa es la pretensión nuestra con este proyecto de nación que estamos preparando, ¿no? Arquitecto Navarro, sin duda que hay un enfrentamiento entre Leonel Fernández, presidente del PLD, que quiere retornar al poder, un candidato a quien hay que vencer en una convención. También está el presidente de la República, que muchos los aspiran, y hay una prohibición por parte de la Junta Central Electoral. Esto ha disminuido ese enfrentamiento, esa polarización a los precandidatos que, como usted y otros, el propio jefe del Estado le dijo, aspiren. ¿Qué ha variado eso? El PLD está en crisis, se puede dividir el PLD en este proceso, y si ese acuerdo del 2015 para que el presidente habilitado se postule es un atraco o es un acuerdo legal dentro del partido, porque así, digo atraco porque así lo llamó Ventura Camejo. ¿Cuál es, usted entiende que el comité político debe intervenir para evitar una división? Caminero, lo primero es que el PLD está en alta tensión, pero no está en crisis. Y esto es normal, un partido tan grande, con dos liderazgos hegemónicos que están bien identificados. Es normal también que la membresía del PLD trate en principio de aferrarse a estos liderazgos, pero esto no solamente pasa en las organizaciones políticas, pasa en las organizaciones religiosas, en las organizaciones sociales, incluso en las empresariales. Entonces, no veamos esta situación de alta tensión de los dos liderazgos como una crisis que va a devenir en una división. El PLD no se va a dividir, no se va a dividir. Por más voces que aparezcan en la oposición auspiciando esa imagen, el PLD no se va a dividir. Nosotros hemos mostrado, y el comité político ha mostrado de nuestro partido, la suficiente madurez que más allá del escarceo, de la estridencia, de imputaciones que aparecen en los medios de dirigentes de manera particular, más allá de eso, tenemos un organismo colegiado que es el comité político, que no va a permitir la división en el PLD y nosotros vamos a salir de esta situación. En cuanto a mí, como candidato emergente, como precandidato emergente, que estoy de alguna manera sometiéndome por primera vez a un proceso de esta naturaleza, les digo, la tensión entre los dos grandes liderazgos no ha limitado mi activismo, mi promoción en el marco de las normas, de las limitaciones que ponen las normas a nivel nacional. Especialmente que al tener nosotros primarias abiertas, es decir, usando el padrón de la Junta Central Electoral, tenemos un gran nicho en la sociedad civil que mientras se va administrando la tensión interna en el partido, entonces el Andrés Navarro tiene la posibilidad de hablar, de conversar, de escuchar, de promocionar su precandidatura. Por eso que no se ha disminuido. Claro está, una vez se dé el desenlace de estas tensiones, que será en junio, tengan la seguridad, y que no habrá división, tengan la garantía que Andrés Navarro se va a constituir en el relevo confiable del PLD. Y en el marco de ese proceso democrático de las primarias, voy a tener ganancia de causa para la candidatura de Ojalá que sea así, arquitecto. ¿Qué piensa del pedido de habilitación por parte de Ventura Camejo en el comité político de Danilo Medina? ¿Qué piensa? Habilitación. Él va a pedir que se habilite al presidente Danilo Medina para el 2020. ¿Qué piensa de este pedido? Ulises, yo quisiera esperar en la reunión del comité político. ¿Es el lunes? Por eso, yo quisiera esperar porque quiero ver qué es lo que va a plantear el compañero Ventura Camejo. No he escuchado de parte de él directamente y no quisiera basarme en suposiciones y rumores. Por eso que vamos a esperar el lunes y yo vuelvo a hablar contigo. ¿Rompería Andrés Navarro con la tradición, aunque solo han sido dos,
que el primer miembro o no miembro del comité político como candidato presidencial, porque Leonel Fernández, Danilo Medina son del comité político y hay otros del comité político que aspiran. Entonces Andrés Navarro sería el primer miembro del comité. Sí, yo voy a ser el primer miembro del comité central que va a ser el candidato del partido más glorioso que tiene la República Dominicana. No miembro del comité político, porque no es miembro del No, todavía no. Rompería con esa. Mire. Sí, sería como parte de la novedad que también va a exhibir el PLD, de que dentro de su membresía, no importa la jerarquía, tenemos derechos todos a ser considerados a representar el partido. Bienvenido Rojas, tienes rato ahí esperando que le den la palabra en la opción de la mañana. Vamos a ver qué nos cuenta o qué quiere preguntarle al arquitecto Navarro, nuestro compañero Bienvenido Rojas de la opción de la mañana. Adelante, Bienvo. Gracias Loreni, muy buenos días. Vamos al arquitecto Navarro a hablarle en el idioma de la calle como a mí me gusta. Viendo esta situación que está viviendo el Partido de la Liberación Dominicana, donde cada uno tiene su parcela o una semiparcela jalando para su propio lado, ¿usted no cree que los PLDistas se cansaron de cobrar los 25? Gracias por la pregunta. Los PLDistas tenemos una vocación de servicio a nivel nacional, no solamente en lo que corresponde al Poder Ejecutivo, sino también a las municipalidades. El PLDista con su vocación de servicio, que hemos aprendido en la formación de nuestra organización, no se cansa de seguir trabajando por el país. Estas tensiones hay que recordar, somos un partido que tiene una membresía que supera los 2 millones de personas. Es normal, imagínense, en una familia de 3 miembros, hay tensiones y hay problemas. Imagínense una familia como la PLDista, que somos más de 2 millones de ciudadanos dominicanos y dominicanas. Entonces, estas tensiones se van a dirimir, se van a administrar, como lo hemos hecho. Tenemos 20 años gobernando, vamos para 20 años gobernando el país, y precisamente hemos tenido altas y bajas, de forma que tengan la seguridad. Nosotros vamos a dar una muestra de que seguimos apostando al sistema de partido político en nuestro país. El PLD es el que tiene la mayor responsabilidad en ese sentido, y no nos vamos a equivocar en esta coyuntura. Arquitecto, muchas gracias por estar con nosotros. Sí, gracias a ustedes. Sí. Lamentablemente el tiempo es muy breve y se nos ha terminado. Esperar que después de la definición en el Partido de la Liberación Dominicana podamos tener de nuevo al arquitecto Andrés Navarro con nosotros, exponiendo sus ideas y exponiendo sus programas de gobierno. Bueno, muchísimas gracias al Grupo Telemicro por esta oportunidad. No, y a usted por habernos acompañado y a todo el equipo que lo anda con usted. Y a ustedes las gracias por estar con nosotros en este programa especial con los matutinos del Grupo Telemicro. Hasta mañana, si Dios lo permite. A continuación, hoy